Hola, seguidores de mi canal. Bienvenidos una vez más. Antes de comenzar con este video, les invito a suscribirse a mi canal y compartir este video. Es un placer tenerlos aquí, disfrutando de las historias más impactantes del mundo de las celebridades turcas. Hoy tenemos algo muy especial que seguro les va a interesar, así que quédense conmigo hasta el final. Hoy vamos a hablar de la serie Blood Flowers, un fenómeno que causó furor durante un tiempo en la televisión turca. Sin embargo, llegó a su fin de manera inesperada, y muchos se quedaron con la duda, ¿por qué terminó Blood Flowers? Y hoy les traigo todos los detalles y hechos impactantes detrás de su final. Cuando hablamos de series turcas de gran renombre, Blood Flowers era una de las más comentadas y esperadas en la pantalla. Con una trama intrigante y un elenco talentoso, muchos apostaban a que se mantendría en las pantallas por mucho tiempo. Sin embargo, todo fue diferente. La serie se despidió de sus seguidores de manera silenciosa, sin grandes alardes, pero con una serie de hechos que causaron gran revuelo tras bambalinas. ¿Cuál fue la razón detrás de este final tan sorpresivo? Aunque Blood Flowers comenzó con mucha ambición y expectativas altas, no logró mantenerse en los primeros lugares de audiencia. Tras una temporada inicial prometedora, las calificaciones comenzaron a caer rápidamente. En la tercera temporada, la caída fue tan pronunciada que la serie llegó a un punto crítico. Lo que parecía una historia cautivadora, se fue quedando atrás debido a una trama que no conectó completamente con la audiencia. En la industria televisiva, las calificaciones son vitales. Cuando estas bajan, el ingreso por publicidad también se desploma, lo que deja a las cadenas en una situación económica complicada. Blood Flowers no fue la excepción y acabó atrapada en ese ciclo de bajos ratings y escasos ingresos. En los pasillos del set de Blood Flowers también circulaban rumores. A pesar de que algunos hablaban de tensiones entre los actores principales, Barbaktas y Yağmur Yüksel, estos problemas personales no fueron lo suficientemente graves como para ser la razón principal del final de la serie. La industria televisiva exige que los actores sean profesionales y que los conflictos no interfieran en el desarrollo del trabajo. Sin embargo, algunos empleados mencionaron que la falta de comunicación durante el rodaje y la desmotivación dentro del equipo afectaron gravemente la producción. Y si a eso le sumamos un presupuesto ajustado, se puede decir que las condiciones del set no fueron las ideales. Esto, inevitablemente, se reflejó en la calidad de la serie. Otro factor crucial fue el fracaso en la venta de la serie en mercados internacionales. Blood Flowers fue presentada en el Festival de Cannes con la esperanza de atraer compradores internacionales, pero no logró cerrar ningún acuerdo. Este fue un golpe duro para los productores, quienes habían planeado que las ventas internacionales equilibraran los ingresos por publicidad. Al no conseguir este objetivo, la serie vio aún más comprometido su futuro. Aunque la serie contaba con una base de seguidores leales, las críticas comenzaron a aumentar, especialmente en redes sociales. Los fanáticos comentaron sobre la falta de profundidad en los personajes, los diálogos poco naturales y la evolución lenta de la historia. Sin embargo, los productores hicieron caso omiso de estos comentarios, y no realizaron los ajustes necesarios para recuperar el interés de la audiencia. Este descuido provocó que los seguidores se sintieran traicionados, lo que llevó a un alejamiento progresivo de la serie. Al final, la principal razón del fin de Blood Flowers fue económica. Los bajos ratings, los ingresos publicitarios insuficientes y la falta de éxito en el mercado internacional fueron los factores determinantes. Aunque las tensiones en el set y los desacuerdos entre actores también jugaron su papel, lo que realmente hundió a la serie fue no saber adaptarse a las expectativas del público. Como suele suceder, los productores cometieron el error de no planificar adecuadamente la trama desde el principio y no responder a las críticas de la audiencia. El anuncio de la cancelación de Blood Flowers dejó a los fans devastados.
En redes sociales, miles de publicaciones con el hashtag que las flores de sangre nunca terminen inundaron los muros de los seguidores. Muchos de ellos expresaron su frustración, pues sentían que la serie aún tenía mucho por ofrecer y que, si los productores hubieran escuchado a los fans, las calificaciones podrían haber mejorado. Los seguidores culpaban al canal y a los productores por no haber mostrado más paciencia y por no haber tomado en cuenta el cariño de los espectadores. Muchos creen que con una estrategia de marketing diferente y más interacción en redes sociales, Blood Flowers podría haber continuado por más tiempo. Con el final de la serie, todos los ojos se volvieron hacia los actores principales. Se dice que Barbactas y Yamur Yuxel han recibido varias ofertas para nuevos proyectos y están evaluando cuál será su próximo paso. En particular, el rumor de que Barbactas podría embarcarse en un proyecto internacional ha emocionado a sus seguidores, que están ansiosos por verlo en nuevos desafíos. Aunque Blood Flowers ya no está en el aire, su historia no será olvidada rápidamente. La serie dejó una lección importante para los productores: nunca se debe ignorar la voz de la audiencia. El contenido de calidad y el desarrollo adecuado de los personajes son esenciales para mantener a los seguidores enganchados. Además, nos recuerda que las producciones de televisión no solo deben ser un reflejo de lo que los productores creen que la audiencia quiere, sino que también deben ser un diálogo constante con los fans. Los expertos consideran que Blood Flowers podría marcar un antes y un después en la industria televisiva turca. Con la creciente competencia de plataformas digitales y producciones internacionales, las series tradicionales de televisión se están viendo cada vez más presionadas. El caso de Blood Flowers revela que, aunque las producciones turcas son populares en el extranjero, es difícil lograr el equilibrio entre el contenido que se ofrece y los ingresos que genera el canal. Esto podría hacer que los productores piensen dos veces antes de lanzar grandes proyectos de alto costo sin tener en cuenta todos estos factores. Finalmente, Blood Flowers dejó una huella en los fans. La serie pudo haber terminado, pero los seguidores siguen debatiendo sobre lo que pudo haber sido si se hubieran tomado las decisiones correctas a tiempo. La lección aquí es clara: en la televisión, como en la vida, la calidad es fundamental. Y aunque la serie se haya ido, su historia nos recordará siempre la importancia de escuchar a los fans y de no dejar que una oportunidad se escape de nuestras manos. Y así, llegamos al final de otro video. No olvides suscribirte a mi canal y compartir este contenido si te ha gustado. Nos vemos en el próximo video con más noticias sobre tus celebridades turcas favoritas. Hasta pronto.